Bien, Empezó. 5 minutos para una cosita del práctico de la ejercitación 3. Y Bueno. empezamos con el 4. Sí. Esperen que... Si todos los enlaces son simples, la hibridación es sp3. Si hay un enlace doble, la hibridación es sp2. Y si hay un enlace triple o dos enlaces dobles, la hibridación es sp. Vamos a hacer un ejemplo del, perdón, no un ejemplo, el 16, el ejercicio 16. Vamos a hacer el A. El eteno. Ustedes hacen el eteno. Esta es la fórmula del eteno. ¿Sí? Entonces va a ser así. Así. Y así. ¿Por qué? Porque este carbono, ¿qué hibridación va a tener? Si tiene un enlace doble, SP2. la hibridación va a ser sp2. Y todos los ángulos de enlace, ¿sí? Todos van a ser de 120. Vamos a otro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Vamos a otro ejemplo. Esperen que borro. Seleccionar. Vamos al 16. 16 etino. Bien. Este carbono, ¿qué enlace tiene? Tiene un enlace triple. Entonces, SP. SP. Este va a ser SP, este va a ser SP, y el ángulo de enlace va a ser de 180, el ángulo de enlace va a ser de 180. Y vamos al último. Vamos al acetaldehído, el F. El etanal es CH3, CHO. Es decir, esto va a ser así. Este carbono tiene todos los enlaces simples. Entonces la hibridación va a ser SP3. sp3. Este carbono tiene un enlace doble. Va a ser sp2. Y este oxígeno tiene un enlace también doble. Entonces también va a ser sp2. Y este ángulo de enlace va a ser de 120. Este de 120. 120. 120.
Este va a ser de 107 o de 109. Este va a ser de 107. 107 y 107. Es decir, acá el ángulo de enlace va a ser 107 grados o 109. ¿Es lo mismo, profe? Sí, es lo mismo. Este va a ser de 120 y este va a ser de 180. ¿Alguna duda? ¿Esto se cumple para todas las moléculas? Exacto, para todas las moléculas orgánicas. Ah, genial. Bueno, Profe. borro y ahora sí empezamos con la ejercitación 4. Profe, Sí. una pregunta rápida de eso. Cuando ya vamos a saber la hibridación, ¿hacemos igual todo eso de lo que estuvimos haciendo en el ejercicio 13? No. No pasa nada, o sea, si le ponemos en los casos estos que vimos recién, SP2 porque tiene un doble enlace, está bien así. Ajá. Sí, Perfecto. lo que yo expliqué antes era para el 13, 14 y 15. El de 16, 17, 18 y 19 lo pueden hacer con el pequeño resumen que hice recién. Genial. Disculpen, nada más una aclaración. O sea, según la consigna va a ser lo que se te Sí, sí. pida. O sea, Claro. en la última consigna no se te pide hacer tanta cosa, pero en las primeras sí. Claro. ¿Ah? Listo. Bueno, ejercicio para ejercitación 4. ¿Dudas? Todo. No, algo. No, a mí me salieron los primeros ejercicios. Bien. ¿Cuáles? A ver, para que... A ver, del 1, ¿tienen dudas? No, yo No. de ese no. No, del 1 no. ¿Del 2? No. No. ¿Del 3? Del 3 No, yo tenía una tampoco. duda. Sí, ¿qué duda tienen en el 3? No tengo el práctico, la consigna del práctico en este momento, pero era ordenar por orden creciente. De polaridad. Claro, y no sé si alguien tiene el práctico ahí, yo lo estoy buscando, pero no me carga. Yo puse que primero iba el 2, después el 1 y último el tercero, en el A. ¿Cómo? Creo que había una mina y un alcohol. Sí, tenés. Yo te lo escribo acá, pará. Te lo escribo en la Sí. pizarra. El 3A. Sí, el 3A. Déjame que lo escribo. El A. Tenía duda en los dos igual, en el A y en el B, pero... Y después tenés CH3, CH2, CH2, y otro, sí. CH2, OH. Este era, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuál va a ser el más polar? ¿Qué tiene cloro? No tiene cloro. El que No, tiene el último, profe. El último, el alcohol. El alcohol. Claro, el que tiene el alcohol y después la mina y última la cadena de hidrocarburos. Sí. Ah, Este así es lo el puse. primero. ¿Y Pero cómo ¿cómo me te doy das cuenta? Entonces, en orden creciente, Ah, claro, yo lo hice así, pero no sabía si estaba bien. Por la ¿sí? mina y el alcohol, más que nada. Ahora les explico. Dale, genial. ¿Por qué este orden? Porque fíjense, todo lo que sean enlaces carbono-hidrógeno, todo lo tienen, ¿no es cierto? Pero fíjense en que acá hay un Sí. enlace carbono-nitrógeno. Acá hay un enlace carbono-carbono. Y acá hay un enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Otra vez me equivoqué. Bueno, fíjense. La polaridad. Tienen que hacer la diferencia de polaridad entre el nitrógeno
siempre para hacer la diferencia de electronegatividad es el más electronegativo menos el menos electronegativo. El nitrógeno, ¿qué polaridad tiene? Fíjense en la tabla periódica. Dígame la polaridad, la electronegatividad del nitrógeno. Yo por la tengo la tabla periódica, pero yo no veo. 3,0. 3,0, sí. 3. El carbono, 2,5. 2,5. o sea que la diferencia de electronegatividad me da 0,5. Sí. Ah, genial. Para el carbono, 2,5 menos 2,5. ¿De acuerdo? Sí. Eso me da 0. Y para el enlace oxígeno-carbono, el oxígeno, ¿qué electronegatividad tiene? 3,5. 3,5 menos el carbono, 2,5. Me da una diferencia de electronegatividad de 1. Y cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, más polar es el enlace. Perfecto. ¿Sí? O sea que hay que hacer una resta. Claro. ¿Sí? A mayor delta E mayor polaridad del enlace. ¿Se entendió? Sí. Sí. Una cosita, cabe aclarar que son 3 moléculas de una estructura bastante similar y que pues, se pueden comparar, se pueden comparar. Ya cuando las cadenas se alargan y ya no se vuelven tan comparables como es. Sí, eso lo pueden hacer cuando tienen la estructura más o menos similar y cambia algún átomo, como en estos casos, ¿sí? Sí. Bien. ¿Alguna otra duda? No, yo recién. No, sobre eso no. Bueno. ¿Del 4 tienen duda? Sí. Sí, yo No. sí. ¿Qué duda tenés? Yo también. No sé cómo hacerlo. El 4, a ver, dice, ¿cuál de las siguientes moléculas presenta momento dipolar igual a 0? Bueno, ahí, ¿qué pasa? Primero, tenés que tener en claro cuándo va a haber momento dipolar. Esperá que escriba. Se considera que si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, el enlace es no polar. En cambio, si la diferencia de la electronegatividad está entre 0,4 y 1,7, el enlace es polar. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá me seguís? Sí. Sí, sí. Bien, entonces fíjate. Carbono, carbono, 2,5 menos 2,5, 0. Carbono, hidrógeno, 2,5 menos 2,1, 0,4. Quiere decir que estos dos enlaces son no polares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, fíjate, en la primera molécula, el A, tiene todos los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Sí. Entonces la molécula es no polar. No polar. El mu Profe, va a ser igual a 0. ¿Se entiende? ¿no tiene nada que ver que haya enlaces No. dobles?
Ah, genial. El B. Hay todos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. ¿cómo va a ser la molécula? No polar. No polar. Ah, entonces esas dos ya tienen momento dipolar igual a 0. Claro. El C, ¿qué pasa? En el C tenés enlace carbono-hidrógeno, pero tenés un enlace carbono-oxígeno. Sí. Ya eso va a tener una diferencia de electronegatividad que va a estar entre 0,4 y 1,7. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. En el D pasa exactamente lo mismo. O sea que el C va a ser una molécula polar. Sí. En el D, ¿cómo va a ser? También va a ser una molécula polar. Por el Polar. oxígeno y el carbono. El E Es no polar. No polar. es no polar porque únicamente hay enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono, que son, la diferencia de electronegatividad es 0 y 0,4, o sea que los enlaces son no polares. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Ahora no me borres nada, por favor. No, no, no. Avísenme cuando puedo seguir. Ya está, ya está. Ahora sí. Bien. Les recuerdo que va a estar el video disponible. Continuamos. Hasta acá era simple. Ahora, bien, para que una molécula, voy a escribir, ¿cuándo una molécula es no polar? Cuando no tiene dos polos. Cuando Cuando la todos electronegatividad. los enlaces son no polares, o bien si hay enlaces polares, ningún átomo central tiene pares de electrones sin compartir. ¿Qué significa esto? Vamos al cloruro de berilio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El átomo central es el berilio. Sí. ¿El berilio Sí. tiene pares de electrones sin compartir? No. 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 Entonces, Molécula la polar. molécula Ah. es
No polar. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Vamos al amoníaco. ¿Están de acuerdo con la estructura del Lewis del amoníaco? Sí, Sí. Bien. ¿El átomo central cuál es? El nitrógeno. sí, Sí. Bien. ¿Tiene pares de electrones sin compartir? sí, uno. Sí, el Sí. Bien. Entonces la molécula, ¿cómo va a ser? ¿Polar o no polar? polar, no. Exacto. Esta molécula va a ser polar. ¿Entendió? O sea que si le quedan libres, sin, por así decirlo, unidos, es polar. Exactamente. Y vamos al último ejemplo. Pero eso sería para darse cuenta a través de una estructura de ¿Y Lewis. sí? Y sí, vos para saber si la molécula va a ser polar o no polar, van a tener que hacer la estructura de Lewis. Pero después no hay otro ejercicio que hace que nos haces hacer, ponerle como nos dijiste o nos pusiste hoy, ¿Cómo? con la diferencia, no me sale ahora, con la Sí, resta. diferencia de electronegatividad. Claro, ahí está. Bueno, vos de las dos formas tenés que determinar si la molécula es polar o no polar. Ah, listo. Fíjense, el boro es el átomo central. ¿Tiene pares de electrones sin compartir o no? No. No, Entonces va a ser polar o no polar la molécula. no polar. No polar. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, continuamos. ¿Qué otra duda tienen? Yo tenía un problema con el punto 7. Bueno, el 6, ¿quedó claro? El 4. Este es el 4. Acá, Era el acá, sí. 4. Habíamos llegado al 4. ¿El 5, ¿tienen alguna duda? A ver. No. Sí, yo sí. ¿Cómo hago para ver la diferencia de solubilidad? Porque tenés que fijarte las polaridades. ¿Sí? Ajá. A ver. Nada más, solamente la polaridad. Sí. ¿Por qué? Porque lo polar Mm. se disuelve en lo polar. Y lo no polar Pero no polar. en lo no polar. Se disuelve en lo no polar. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, Profe, en el apartado A de ese ejercicio, que es porque hierve a un punto de ebullición más alto, ¿tiene que ver ¿en con cuál la estamos? ¿De qué En me el está 5. preguntando? 5. El 5, sí. ¿Tiene que ver con el área superficial? No, porque el propanol hierve a una temperatura más alta que el hidrocarburo del cual deriva. Eso lo contesté. Es por las fuerzas intermoleculares. Ah, ahí está, eso. Gracias. ¿Sí? Por los puentes de hidrógeno lo pusimos nosotras. Yo también, Sí. sí, puse por los puentes de hidrógeno. Sí, por la interacción dipolo y dipolo y por la unión puente de hidrógeno, ¿sí? Claro, genial. Y gente, recuerde que la presencia del grupo oxibrilo ya puede establecer puentes de hidrógeno. Ahí, en ese Sí. caso, la separación entre las moléculas requiere más energía y por lo tanto la temperatura de ebullición es más alta. ¿Ah? Ya. Perfecto. Bien. ¿Otra duda? El 7 que dijo el chico. ¿Y seguimos por el 7, Germán? Bueno, ¿qué duda tienen del 7?
Yo eso, si solamente con la polaridad de la molécula Sí. se podía saber si era Vamos soluble en a agua o no. analizarlo. El 7 dice, ¿qué compuesto de los siguientes pares será más soluble en agua? Claro. Bien. ¿Es solamente sabiendo la polaridad o algo más? Claro. Entonces vos fíjate, vamos a hacer el 7 aunque sea el 1. El 7A. Tenés Bromo-butano. 1 bromo Ah, no. butano, que sería... Y el B, que es el butanol. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Esta molécula va a ser polar. Esta molécula va a ser polar. ¿Sí? Ajá. Sí, Sí. Sí. Y el agua Es polar. es polar. es polar. Claro. Bueno, entonces dirían acá, las dos van a ser solubles en agua, tanto el bromobutano como el butanol. Sí. Claro, sí, sí. Pero acá le pide cuál va a ser más soluble. ¿Sí? Bien. Ujú. Sí. Entonces, ahora El más polar. tenemos que interiorizarnos en las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, se les escribo acá, fuerzas, ¿Qué sería? ¿El que tiene más par de electrones libres? ahora, fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles vieron ustedes? London, London, dipolo y puente de hidrógeno. Fuente de Fuente de hidrógeno. hidrógeno. London, dipolo, dipolo, y unión, puente de hidrógeno. Yo se la abreviación UPH, ¿sí? Sí. Bien. La de London se produce entre moléculas no polares. ¿Sí? Sí. Sí. La dipolo-dipolo se produce entre moléculas polares. Y la unión puente de hidrógeno se produce entre moléculas polares que además contengan un enlace flúor hidrógeno, oxígeno hidrógeno o nitrógeno hidrógeno. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Y la intensidad de las fuerzas intermoleculares es London, son las menos intensas, después le sigue Dipolo, dipolo. dipolo-dipolo,
Y por último, la unión puente de hidrógeno. Entonces vamos a ver. El 1-bromobutano con el agua. ¿Qué fuerza intermolecular va a generar? Dipolo-dipolo. Polar y polar. Esto va a ser dipolo-dipolo. Y entre el butanol y el agua, ¿qué se va a generar? Puente de hidrógeno. Dipolo-dipolo, porque las dos son polares. También. Pero también se va a generar unión puente de hidrógeno. Y a mayor intensidad, mayor es la solubilidad y mayor es el punto de ebullición. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ¿cuál va a tener fuerzas intermoleculares más intensas entre el compuesto y el agua? ¿El 1-bromobutano o el butanol? El butanol. El butanol. Entonces, ¿cuál va a ser más soluble? El butanol. Bueno, así tienen que ir viendo. Listo. Está bien. Listo. ¿Entendió? Sí. Hacemos otro si quieren, hacemos qué sé yo. A ver, el B. Déjenme ver. El 7B. Ácido etanólico y el etanato de etilo. De metilo. Siempre tienen que dibujar la estructura de Lewis. ¿Sí? Y el agua. El agua es polar. Este compuesto, esta molécula es polar y este también. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Bien. Entre el agua y el ácido etanoico. Polar con polar. Se va a producir fuerzas dipolo-dipolo. Sí. Y como esta es una molécula polar y tiene un OH, y esta es una molécula polar y tiene un OH, también se va a puente de producir hidrógeno. Puente de hidrógeno. unión puente de hidrógeno. Vamos a ver entre el agua y el etanoato de metilo. Es polar y es polar. Entonces, Dipolo-dipolo. dipolo-dipolo. ¿Y qué pasa? ¿Unión puente de hidrógeno? Sí, porque También. esta tiene un OH y esta no. Pero como al menos una tiene, también se va a producir la unión puente de hidrógeno. Pero en esta, entre el ácido etanoico y el agua, como las dos tienen uniones OH, la cantidad de unión puente de hidrógeno va a ser mayor. ¿Se entendió? Repito, entre el ácido etanoico y el agua. El ácido etanoico es polar y el agua es polar. Entonces los dos van a formar dipolo-dipolo. Sí. Esta tiene enlace OH, el ácido etanoico. Sí. El polar va a poder formar unión puente de hidrógeno. El agua es polar y tiene unión OH, también va a poder formar puente de hidrógeno. Tanto esta como esta. ¿Sí? Sí. Bien, el etanato de metilo es polar, Sí. pero no tiene OH. Claro, el otro sí. En cambio, el agua es polar y tiene OH. Entonces, entre los dos va a ser dipolo-dipolo,
y el agua con el metanoato de etilo va a poder formar puente de hidrógeno, ¿sí? Sí. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacerlo gráficamente. Pero con el ácido etanoico va a ser mayor. Claro, vamos a hacerlo así, a ver si se entiende. Pues dienoxidilo, ¿no? Ujú. Fíjate, acá se va a producir una unión puente de hidrógeno. Claro. ¿Sí? Acá se va a poder producir una unión puente de hidrógeno. ¿Sí? Y acá se va a poder producir una unión puente de hidrógeno con esta agua. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, vamos a hacer acá para el etanoato de metilo. Acá puedo formar un puente de hidrógeno con el agua. Y acá puede formar unión puente de hidrógeno con el agua. Entonces, fíjense, en el ácido etanoico, ¿cuántas uniones puente de hidrógeno se pueden establecer? 1, 2, 3. En el etanoato de metilo, ¿cuántas se pueden 2. formar? 1, 2. ¿En cuáles se pueden formar mayor cantidad? En el ácido etanoico. Entonces, ¿cuál va a ser más soluble? El ácido ácido etanoico. ¿Se entendió? Sí. Bien. Profe, en el etanoato de metilo usted conectó un oxígeno con un oxígeno, no con un hidrógeno. No, sí, tenés razón, me equivoqué. ¿Para qué borro? Ahí está. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Otra duda? Profe, ¿Sí? del 6B que no te llegué a preguntar, cuando dice que se disuelven en tetracloruro de carbono significa que tengan la misma polaridad, ¿no? El 6. B. ¿Qué tipo de compuestos se disuelven en tetracloruro de carbono? Claro, el tetracloruro de carbono, ¿qué es? Es un compuesto no polar. Claro. Sí. Entonces, ¿qué compuestos se van a disolver en él? Los no Los no polares. 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 Perfecto. Eso. Bueno, díganme en otra consulta que tengan, chicos. ¿Quieren hacer alguno del 8? Sí. Bien, vamos al 8. Fíjense acá. Dice, ordene los siguientes compuestos por punto de ebullición creciente. También, para determinar el punto de ebullición o el punto de ebullición va a depender de la intensidad de las fuerzas intermoleculares. A mayor intensidad, mayor punto de ebullición. ¿Sí? Germán, Sí. voy a hacer una aclaratoria para que les quede de acá más en claro. Cuando ustedes hablan de temperatura de ebullición, están hablando de la interacción y las fuerzas intermoleculares entre moléculas de la misma especie. O sea,
Por ejemplo, etanol con etanol, butanol con Sí, butanol. eso es lo que le voy a aclarar ahora, Carlos. Bueno, termino la idea y después reforzala. Cuando se habla de solubilidad, se habla de la interacción con el solvente, que en este caso que puede ser agua, como un solvente polar, o puede ser tetracloruro de carbono como un solvente no polar. Esa cosa, eso ténganlo bien en cuenta a la hora de evaluar si tienen que, si están analizando la temperatura de ebullición o si están analizando la solubilidad de un compuesto en un determinado solvente. Eso nada más. Perfecto. Bueno, el 8. Fíjense. El 8A. Ácido etanoico. Y etanoato de metilo. ¿Sí? Esta molécula es polar y esta molécula es polar. Como les dijo Carlos, solubilidad es la molécula con respecto a la molécula del solvente. A ver qué tipo de interacciones se pueden formar. En cambio, para comparar el punto de ebullición, es entre dos moléculas de la misma sustancia. Fíjense, en el ácido etanoico es polar, con otra molécula de ácido etanoico. Polar, que también es polar. Polar con polar, ¿qué interacción se forma? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Vamos a la molécula de dipolo, dipolo. Bien. Vamos a la molécula de etanoato de metilo, que dijimos que era polar. Con otra molécula de etanoato de etilo, que es polar. ¿Qué interacción se va a formar? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Pero, ¿qué pasa? La molécula de ácido etanoico, aparte de ser polar y formar interacciones dipolo-dipolo, al tener un OH, ¿qué va a formar? ¿Qué tipo de interacción va a formar fuerza intermolecular? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Con esta. En cambio esta, al no tener OH, el etanoato de metilo, No forma. no va a poder formar unión puente de hidrógeno. Entonces, ¿en dónde las fuerzas intermoleculares van a ser más intensas? En el En el ácido etanoico. etanoico. En el ácido etanoico. Entonces, el ácido etanoico va a tener mayor punto de Punto de ebullición. ebullición. ¿Entiende? Sí. Sí. Vamos al B. Pentano. Una pregunta, perdón, que está. Sí. O sea que el que no tiene puente de hidrógeno, ese va a ser el que mayor punto de ebullición tiene. No. No. Cuanto más intensas son las fuerzas intermoleculares, mayor es el punto de ebullición. Es decir, Claro. que el ácido etanoico va a tener mayor punto de ebullición. Claro, eso te quise decir eso. Ah, pero lo dijiste al revés. Sí. Listo. Vamos al B. Pentano y pentanol. ¿Sí?
Esto es no polar. Y esto es polar. Y además tiene OH. OH. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Tiene OH. Entonces, esta que es el pentano, con otra de pentano, ¿qué interacción va a generar? Fuerzas de London. Fuerzas de London. El pentanol con otra molécula de pentanol. Al ser polares, ¿qué fuerza van a generar? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Puente Puente de Pero, hidrógeno. como tienen OH y tienen OH, unión puente de hidrógeno. ¿En dónde las fuerzas intermoleculares son más intensas? ¿En el pentano o en el pentanol? En el pentanol. Bien, en el pentanol. Entonces, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? Pentanol. Pentanol. Bien. Así es como tienen que analizar ese ejercicio. Ok. ¿Sí? Igual, ya sabiendo que es no polar, y el otro que ya es, que es polar, ya sabés que tiene mayor punto de ebullición, ¿no? Sí. Pero también tienen que tener en cuenta la unión puente de hidrógeno, porque la unión puente de hidrógeno es la más intensa que la dipolo-dipolo. Claro. ¿Sí? Bien. Sí. El 9 háganlo ustedes solos porque es igual que el 7. Dice, Bueno. ordenen los siguientes grupos de compuestos por solubilidad decreciente en agua, es decir, de mayor a menor. Tienen que ver si la molécula es polar o no polar, y a su vez, si es polar, si tiene OH. Entonces tienen que fijarse si tiene interacción unión puente de hidrógeno, dipolo-dipolo o fuerza de London. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo ustedes solos? Sí. Sí. Bueno, el 10 es también lo mismo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del 10? Sí. ¿Sí? No entiendo, por ejemplo, en el B, el cloruro de isopentilo. No entiendo cómo se forma ese compuesto y a la vez en qué influye. Sí. En el 10. Bien. Para que borro. B. Tenés cloruro de pentilo, el 1, 2, 3, 4, 5. Este es el cloruro. De pentilo. Y el cloruro de isopentilo es este. ¿Sí? Este es el cloruro de pentilo y este es el cloruro de isopentilo. ¿Sí? Lo que pasa es que acá no sé por qué, bueno, quedó con una...
el prefijo iso es de una nomenclatura vieja. Este sería el 3-cloropentano, ¿sí? Vamos a tomarlo así, 3-cloropentano y este sería 1-cloropentano, ¿sí? O sea que el ISO no se usa directamente, No, se dejó de usar. pero cuando aparece, ¿qué hacemos? ¿Dónde? Bueno, en este caso porque quedó el ejercicio mal, pero ahora te di la fórmula, este es el cloruro de isopentilo. ¿Sí? Iso quiere decir la mitad. Ah, genial. Ponele el isopropilo, el propano tiene 3. ¿Sí? Sí. El iso quiere decir que está acá, a la mitad. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Y eso en qué Eso, influye? Sí, para que te diga, ¿cuál de los siguientes tiene? Era para que me perdí, el Menor B. punto de ebullición. ¿Cuál de los siguientes pares tiene el menor punto de ebullición? En este caso, ¿sí? El punto de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares, en primer lugar. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición. Es lo que veníamos analizando hasta ahora, ¿sí? sí. Bien. ¿Qué pasa en este caso? Porque esto es polar y esto es polar. ¿Sí? Sí. Entonces, esta con otra de cloruro de pentilo sería dipolo-dipolo. ¿Y entre las dos puede hacer un dipolo-dipolo? No, porque tenés que comparar esta con otra de la misma especie, con otra Ah, de cloruro de pentilo. Y tenés que comparar esta con otra de cloruro de isopentilo. ¿Sí? sí. Polar, entonces también va a ser dipolo-dipolo. Entonces no puedo comparar. ¿Sí? Porque este dipolo-dipolo, este dipolo-dipolo, no hay diferencia. Y no tiene unión puente de hidrógeno tampoco. Y tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿Puede volver a otro, decirlo? Que se me cortó el internet. ¿cómo? Y podés volver a explicarlo porque se me quedó sin internet el celu. Bueno, ¿qué pasa? El cloruro de pentilo es polar. Sí, El cloruro de isopentilo también es polar. también. Sí. ¿Cómo va a interaccionar el cloruro de pentilo con otra molécula de cloruro de pentilo? Polar con polar, la interacción va a ser dipolo-dipolo. Sí. El cloruro de isopentilo con otra molécula de cloruro de isopentilo, como el cloruro de isopentilo es polar, con otra molécula de cloruro de isopentilo que también va a ser polar, va a ser dipolo-dipolo. ¿Sí? Sí. Entonces no puedo comparar, porque tienen las mismas fuerzas intermoleculares, Claro. participa el mismo tipo de fuerzas intermoleculares. Entonces, el punto de ebullición no solo depende de la intensidad de fuerzas intermoleculares, sino que también depende de la geometría de las moléculas y si también las geometrías son iguales,
también depende del peso molecular. ¿Sí? Sí. Bien. A. Vamos a poner así. Mayor linealidad de la molécula mayor es el punto de ebullición. Y el peso molecular a mayor peso molecular, mayor es el punto de ebullición. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿El peso molecular no tiene que ver justamente con la mayor linealidad? No, porque vos fijate que esta molécula tiene el mismo peso molecular que esta molécula, porque está constituida por, esta está constituida por carbono 5, cloro, hidrógeno 2 y 2, 4, 2, 6, 2, 8 y 3, 11. Claro. Sí. Y esta 5 carbono, 1 cloro y también 11 hidrógeno. Entonces, esta con esta tienen igual peso molecular. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la geometría? Esta molécula, la de cloruro de pentilo, es prácticamente lineal. En cambio esta no es lineal. ¿Por qué? Fíjense en este carbono. Este carbono acá tendría un C2H5 y acá tendría un C2H5 y acá un hidrógeno. En cambio este carbono tendría esta molécula, el cloruro de pentilo, es más lineal que el cloruro de isopentilo. Entonces, al tener mayor linealidad, ¿sí? Sí. Las moléculas se van a ordenar mejor unas con otras. Ponele, esta va a ser así, y esta va a ser así. Entonces, esto se va a ordenar mejor, mucho mejor, con la otra que está acá. ¿Sí? Entonces, al tener un mayor ordenamiento, el punto de ebullición va a ser mayor. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Podríamos hacer el J de ese? Profe, o- no saque la pantalla un ratito, porfa. Bueno. Profe, le hago una pregunta. Sí. Después los resultados de estos ejercicios los suben como los prácticos anteriores. Ah, ¿esto no está subido? Yo hasta ahora no lo No, vi. todavía no. Después No, de, después no. de esta clase se los voy a subir, sí, no te preocupes. Ah, con razón, si yo acá se lo he explicado todo. Chico, ¿cómo no entienden esto? Bueno, dale, ahora entiendo por qué. Está. Bueno, ¿cuál me decían que tenía que hacer? ¿Qué me habían preguntado? ¿Hola? Yo le pregunté si puedo hacer el J del 10 también. El J.
Ah, pero no podía borrar. ¿Ya puedo borrar? Sí, sí. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. El 10. 10J. A ver, déjame leerlo. El menor punto de ebullición del alcohol isopentílico y de la isopentilamina. Disculpe, mientras Germán le escribe acá, le hago una aclaración. La resolución de las prácticos se lo voy a dar después de o sea, se los voy a pasar de acá en adelante, siempre después de la clase práctica de ese práctico, para que en la semana ustedes lo puedan desarrollar sin mirar los resultados, lo cual va a ser más provechoso para ustedes. ¿Ah? Una vez que terminemos el práctico, ahí sí le damos la resolución. Esto es el alcohol. ¿Te puedo hacer una pregunta para aclarar bien, profe? Sí, y esto es la isopentilamina. Sí, decime. O sea, si vos, lo que vos primero vas a tener en cuenta son las fuerzas intramoleculares, ¿o no? Sí, sí. Después, como Después, secundario, la geometría y por último el peso molecular. Claro. Está bien. ¿Sí? Bien, estamos en el 10J, ¿sí? Esa es la fórmula del alcohol isopentílico y de la isopentilamina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. El alcohol isopentílico, ¿qué les parece a ustedes? ¿Va a ser una molécula polar o no polar? Polar. Bien. ¿Y la isopentilamina? Polar también. Polar. Bien. ¿Y pueden determinar cuál va a ser más polar de los dos? Sí. El alcohol. Sí. El alcohol. El alcohol. ¿Por qué? Muy bien, ¿por Porque qué? tiene unión Tiene UPD. de hidrógeno. Sí, aparte tiene una unión carbono-oxígeno, Claro. ¿sí? Que es más polar que la unión carbono-nitrógeno de la isopentilamina. ¿Sí? Fíjense en acá. Sí. Eso por la diferencia de electronegatividades, ¿no? Exactamente, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. ¿Cuál tiene mayor diferencia de electronegatividad? Carbono, oxígeno. Carbono-oxígeno. Entonces esto es más polar y esto es menos polar. Claro. Un alcohol isopentílico con otro alcohol isopentílico. Que es polar. ¿Qué interacción va a formar? Polo dipolo. Polo-dipolo. ¿Están de acuerdo? Sí. La isopentilamina con otra molécula de isopentilamina. ¿Qué interacción se va a generar? También Dipolo, dipolo, dipolo. dipolo. Dipolo-dipolo. ¿Cuál de las dos interacciones va a ser más fuerte? ¿Lo pueden decir? El alcohol. El alcohol. La del alcohol, porque cuanto más polar sea la molécula, mayor va a ser el dipolo. Entonces la interacción dipolo-dipolo va a ser mayor. Sí. Y si la interacción dipolo-dipolo en el alcohol es mayor que en la isopentilamina, ¿cuál va a tener, como pide acá, el mayor punto de ebullición? El alcohol. El alcohol. Alcohol. Entonces, el menor punto de ebullición, ¿qué le va a tener? La isopentilamina. Isopentilamina. ¿Se entendió? Sí. 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 ¿El alcohol no tiene puntos de hidrógeno? ¿Puentes de hidrógeno? Sí, pero la isopentilamina también. Claro. ¿Sí? Y si querés por los puentes de una- hidrógeno, que no se los disculpe. dije, fíjense, esto, para que borro acá.
Que no le puse el flúor. Sí, pero también va a tener para hacer más puente de hidrógeno el OH, No. ¿no? A ver. Vamos a hacer así. Flúor, oxígeno, nitrógeno. Los tres hacen unión puente de hidrógeno. Sí. ¿Sí? Pero la intensidad es nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor. ¿Se entendió? Sí. Sí. Es decir, que si vos también decís, bueno, esto también hace unión puente de hidrógeno y este también hace unión puente de hidrógeno. La intensidad va hacia el más electronegativo, sería. Sí. Cuanto más electronegativo es el átomo que participa en la unión puente de hidrógeno, mayor es la intensidad del puente de hidrógeno. Claro. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno. Sí. ¿Otra duda? Profe, Sí. en el 11, Sí. siempre que haya un doble enlace va a haber electrones deslocalizados. No. Tiene que haber, para que haya electrones deslocalizados, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que haya. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Bien. Esperen. Para que haya deslocalización de electrones, tiene que haber dobles enlaces conjugados, Para que no se nos mueran intoxicados los operarios. es decir, alternados, ejemplo. Así, o bien, y les voy a dar el ejemplo. Fíjate, para que haya deslocalización electrónica, se tienen que cumplir cualquiera de estas dos situaciones. Que haya dobles enlaces conjugados, es decir, alternados con enlaces simples, fíjate. Simple, doble, simple, doble, simple. ¿Sí? Sí. Acá va a haber deslocalización de electrones. O dobles enlaces alternados con que posean al menos un par de electrones sin compartir. Acá también se va a producir deslocalización de electrones. ¿Por qué? Par sin compartir, enlace simple, enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple. O, vamos a hacer otra,
par de electrones sin compartir, simple, doble. Par de electrones sin compartir, simple, doble. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿puedo borrar esto? Sí. 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 Vamos al 11. El 11 dice, ¿cuál de los siguientes compuestos tienen electrones deslocalizados? El 1 es así. CH. CH. 2. CH. CH2. ¿Sí? Entonces, acá ustedes, ¿ven doble enlace alternado? No. No. Es doble, simple, simple, doble. Este es el A. Acá no va a haber deslocalización de electrones. ¿Se entiende por qué? Sí. Bien. En el B, CH3, perdón. Sí, está bien. CH3, CH, doble enlace, CH, CH, doble enlace, CH más, no, perdón, no era ahí la carga. CH, dos más. ¿Sí? Sí. Simple, doble, simple, doble, simple. ¿Hay enlaces conjugados? Sí. Sí. Entonces esto presenta deslocalización de electrones. Profe, Y esta, no. ¿Sí? le hago una Sí. consulta. Sí. ¿El movimiento de los electrones tiene que ver con la hibridación de los orbitales? No necesariamente. Ok. Ahora después lo vamos a ver. ¿Está? ¿Hasta acá está? Sí. Bien, borro y continuamos. 11, seguimos con el 3. El 3 es CH3, CH2, hidrógeno, CH2, ¿qué piensan ustedes? ¿Esta molécula tendrá? No. ¿Sí? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque vos fíjate, doble, simple, simple. La que tendría sería esta, ponele, sería así.
Esta sí tendría, porque es doble, simple, par de electrones sin compartir. ¿Se entendió? Ah, Esta no. sí, sí. Esta sí. Doble, simple, par de electrones sin compartir. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, así tienen que ir analizando. Bueno, vamos a hacer la última. Vamos a hacer de la 11 la 4. Díganme ustedes si esta molécula va a presentar deslocalización de electrones o no. Sí. ¿Todos de Ay, acuerdo? bien. Sí, sí, Bien. ¿Por qué? porque están alternados. Doble. Simple. Simple, enlace sin compartir. Doble. Simple. Par de electrones sin compartir. Ahí ya habría deslocalización. Y la deslocalización sigue porque después tenés simple, doble, simple. ¿Sí? Entonces hay deslocalización. Deslocalización. Bueno, así tienen que resolver el ejercicio. ¿Sí? Perfecto. Sí. Sí. Y el B pide hacer las estructuras resonantes. No sé si podrá Hacer las hacer estructuras acá. resonantes. Bueno, ahora las hacemos. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Bien. El 11. Bien. Vamos a hacer entonces el primer compuesto. A ver, espérenme, doy 1, 2, 1, 2. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. En el 2 y en el 4. En el 2, 3, 4. Sí, lo dibujé bien. Ahora bien, les piden hacer estructura resonante. ¿Cómo se van moviendo los electrones? ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser? Siempre se mueven de un doble enlace. De acá va a ir acá. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice ahí? Sí. Sí. ¿Cómo va a quedar esto? Esto va a quedar CH3, CH, CH, CH. Este va a quedar con una carga positiva. Y como este gana un electrón, esta carga positiva se anula. Esperen. Esperen que acá me equivoqué. Esto va acá, entonces este desapareció. Y acá me queda H2. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar lo mismo con este doble enlace. Este puede venir
Acá. ¿Siempre ¿Sí se o no? mueve para ese lado o pueden ir para el otro lado también? No, siempre los electrones se van a mover hacia las cargas positivas. Ah, está. ¿Sí? Ok. Si estuviera una carga positiva en el primero, se moverían para el otro lado, para la izquierda. Claro, si la carga estaría acá, se moverían para acá. Ah, perfecto. Fíjense en que este es el carbono que tenía el doble enlace, que se movió. Entonces este me queda con carga positiva. Y este carbono tenía carga negativa, al aceptar el electrón queda, la carga positiva desaparece. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿Cuándo no se puede hacer el pasaje de electrones? No entiendo. Sé más claro, a ver. Porque en el teórico yo vi una parte que decía que si hay un enlace, no sé si era SP o SP3, no se podía hacer eso. SP3. No. SP3. Sí, por eso, porque el enlace SP3, que la hibridación SP3, ¿qué significa? Que no hay dobles enlaces. Claro. Siempre la deslocalización de electrones ocurre cuando hay enlace doble o triple, que la hibridación es SP2 o SP. Ah, está bien. ¿Sí? Listo. Listo, eso era. ¿Esto se entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien, hacemos... Profe, ¿puede ¿Cuál dar un quieren que ejemplo hagamos? con un enlace triple? ¿Cómo? ¿Puede dar un ejemplo con un enlace Sí, pero triple? acá no tenés de enlace triple, quédate tranquila. Ok. Que acá no vamos a salir más de los dobles. ¿Sí? Sí. Profe, Sí. en el 1, por ejemplo, que no tenés ninguna carga positiva, ¿cómo lo haces? ¿O no tiene? ¿Cuál uno? En el primero. Y pero el primero no tenía deslocalización. Ah, está. Los que tienen deslocalización, bueno, yo se los digo. El 2, el 4 y el 7. Listo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿quieren hacer alguno más del B? ¿Las estructuras el resonantes? 4. ¿Hacemos del 4? Sí, puedo Sí, hacer por la del favor, 4, si profe. podés. Dale. Vamos al 11 B, el 4. ¿Sí? Ahí estamos. Esto también va a presentar deslocalización de electrones. Fíjense. Par de electrones sin compartir, simple, doble, par de electrones sin compartir. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es pasar. Los que se van deslocalizando son los dobles enlaces, o los triples, y los pares de electrones sin compartir. Pasamos esto a este carbono. ¿Sí? Claro. ¿Qué nos queda? Esto nos queda carga negativa, carga positiva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Queda un triple enlace ahí? No. Ah. ¿Sí? Ah. Bueno. Esto va a ir ahí. ¿Y qué
¿qué nos va a quedar? Y esto va a ir a dónde, ese par. ¿El enlace? Esperen. Borra. En estos casos, cuando tenemos así compuestos cíclicos, lo aconsejable es que hagan de a dos movimientos. Eso. Este va acá y este va acá. Entonces esto queda con carga negativa, acá queda un doble enlace y esto queda con carga positiva. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice? Sí. Sí. Bien. No borres. Ahí está. No, borro este. Ah. ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? Sí, profe. Bien. Después, ¿cómo seguimos? Esto. Este va a ir acá. ¿Sí? Y este va a ir acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Como ellos tenían carga positiva, pero acá ahora va a recibir, la carga positiva desaparece. ¿Sí? Y esto me va a quedar con... ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Bien. Y después... Ah, pará, sí. Me parece que se restablece el... No, está bien. No, pará. Uy, Pau, esperen. Control Z. Borré todo, esperen que borré todo. Poné el de atrás. Control Z, Germán, si querés restablecer todo. Lo mismo. El que dice atrás. Sí, pero ya está. Empezamos de vuelta, no hay problema. Ahí, ¿no es cierto? Tienen esto. Bien, empezamos con el primer corrimiento. ¿Sí? Sí. Y esto ahí. Negativo acá, doble ahí, y esto me queda positivo. ¿Sí? Hago esto, y hago esto. Me queda doble. No, acá hay un error. Este no se hace. No, espérate, no. Acá me estoy equivocando en algo. Carlos, ¿en qué me estoy equivocando? ¿No iría arriba? Estoy confundida. Este va acá, 1, 2, 3, 4, queda positivo. Acá queda negativo, porque va acá. Ese va ahí, este te queda acá. Este. Claro, ese. Germán, me parece a mí Ahí.
Está, va ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Eso Sí. es lo que me faltaba. Bien. Ahora este. Ese va ahí. Y este va ahí. Este queda positivo. Este queda negativo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Ahora este va ahí. Y este va ahí. Negativo que acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Y después, este va ahí. Y ese va ahí. Entonces llegué al mismo compuesto. Llega al compuesto de partida. Ok. No lo borres, por favor. No. Lo borres. Acá te queda así. Voy a pasar este acá. ¿Está? Sí, ya está. Bueno, así tienen que hacer, bueno, el otro que te presentaba, estamos en el 11, ¿no? El otro que presentaba deslocalización de electrones era el 7. El 11.7 también presentaba deslocalización de electrones, o sea que hagan ustedes la estructura resonante. Vamos al 12. ¿Hola? Sí, profe. Sí, estamos acá. ¿Cuál quieren hacer del 12? ¿El A, el B, el C, el D o el E? El B o el C, ¿Puede que hacer parece. el del metilbenceno? Elijan ustedes, el A, el B, el C o el D. Por El mí C. el D, pero El Para D. mí, entre el B y el C. Bueno. No, el C es re fácil.
¿Hacemos el B, que es más difícil? Sí, dale. El D. Bueno, ¿hacemos cuál? ¿El B o el D? El D. El B, bueno. Ganaron las mujeres. El B. 12 B. El D, 12B, profe. ¿eh? El D, no el B. El D. Sí, el que tiene metil. Ya está, hace cualquiera. Bueno, Ya está, profe, ya está. el D hace, el se molde. ¿Cómo te manejan, profe? Y viste, el D. El D es este, el metilbenceno. Bueno, eso es un doble enlace, ¿no? Oh. Ese es el metilbenceno, ¿sí? Empezamos. Siempre se mueven de los dobles enlaces. Ahí. ¿Qué nos va a quedar? Que no es rey. ¿Están de acuerdo? Y acá nos va a quedar una carga positiva. ¿Sí? Sí. Si un par de electrones del doble enlace se fue al carbono de la esquina, el carbono que tiene el metilo me queda con la carga positiva. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno. Ahora, ¿cómo sigue esto? Una pregunta. Sí. El metil ahí ni pincha ni corta, ¿no? Exactamente, no interviene. Ok. Ni pincha. ¿Está? ¿Se entiende lo que dice ese movimiento? Sí. Esto era un doble enlace, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Esto va a ir ahí y este va al carbono de esa esquina. Entonces, esto es negativo, esto es positivo. Esto queda con un doble enlace como estaba, y acá se formó un doble enlace. ¿Se entendió? Sí, profe. Y bueno, lo último que queda por hacer es ahora este viene ahí. Bueno, esperen que lo hago más abajo porque acá tengo un coso que no lo puedo cambiar. Lo hago más abajo porque si no, no voy a poder escribir el metilo. Bueno, ahí está. O sea que la carga Fíjense. positiva siempre. ¿Cómo? La carga positiva siempre está en el mismo lugar hasta que llega el electrón de nuevo. Claro, fíjense que yo lo que hice fue cambiar la posición de los dobles enlaces en el anillo. Claro.
Sí. Profe, entonces en sí, estas estructuras resonantes son las mismas que las del benceno, o sea, es igual. Claro. Ahí está. ¿Sí? ¿Quieren que Tienen hagamos el como B? que dar toda la vuelta, ¿o no? ¿Cómo? Tienen Claro, que como dar la vuelta. exactamente. ¿Quieren que hagamos el B o lo hacen solo ustedes? Profe, Lo Sí. hacemos, pero para que termine de copiar. Dale. Sí, profe, nosotros tenemos física ahora. En bueno. 7 minutos. Bueno, hacemos el B y cortamos. Dale. El B. El B era... Bueno, fíjense. Antes de empezar con el B, vamos a analizar un poco más el D. Siempre el movimiento se genera de una zona rica de electrones, que puede ser un doble enlace o una carga negativa, ¿sí? O un par de electrones sin compartir. En este caso, el metilo no participa porque no tiene nada. No tiene ni carga negativa ni par de electrones sin compartir. Entonces empezamos el movimiento desde uno de los dobles enlaces del anillo. ¿Sí? Acá, en este compuesto, ¿qué pasa? Como ya acá tengo pares de electrones sin compartir, voy a empezar el movimiento desde acá. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Esto va a quedar doble. Y este oxígeno me va a quedar con carga positiva. ¿Sí? Sí. Este carbono con carga negativa, doble y doble. Y bueno, después todo lo mismo. Este va acá, este va ahí. Esto queda con negativo. Y acá se me tenía el doble. Y ahora este va ahí. Y este va ahí. ¿Sí? Sí. Y por último, este va ahí y este va ahí. Profe, yo en esa estructura no dibujé los electrones, o sea, directamente dibujé las cargas. ¿Se los agrego al No hay oxígeno? problema, es lo mismo, es lo Ah, mismo. está bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, chicos, son y 56. Dejamos acá y el jueves que viene seguimos con el 3 en adelante. Bueno, Dale, profe. profe. Una Bueno. pregunta. Sí. ¿Hasta qué trabajo práctico entra en el parcial? ¿Hasta el 4 o va a haber un quinto? Carlos. Es hasta el de isomería, hasta el que el que vamos a ver la semana que viene. Ok. Bien. Listo.
Sí, el isomería es mucho más llevadero que este. Bueno, Piensen tranquilo que la semana que viene vemos, el jueves que viene vemos lo que falta de este, y vemos isomería, que es bien sencillo. Bueno, genial. Parece Muchas complicado, pero no lo es. Isomería. Dale. Bueno, chicos, Listo. Chao, profe. saludos y nos vemos profe. el jueves que viene a las Gracias. Chao. 14. hasta Hasta luego. Bueno, gente, nos vemos. Chaucito.